nombres que usted vaya a ver en las redes sociales. Si una se llama Casa de Fe, otra se llama Casa de Avivamiento, otra se llama Casa de Maranata, otra se llama Casa de los Imperfectos. No importa el nombre que le quieran poner, es casa de Dios. Ya conmigo, casa de Dios. Tal vez incluso lo he escuchado aquí decir que esto es como un hospital. Pero ¿a quién le gusta vivir en un hospital? A nadie. Llegamos enfermos, pero no es para quedarnos toda la vida enfermos. Llegamos imperfectos, pero no es para quedarnos toda la vida en un hueco, sino para ir siendo renovados, transformados de gloria en gloria. Amén. Amén. Obvio, aquí esto está abierto para imperfectos, para débiles, para enfermos, pero no quedarán así. Amén. O sea, los enfermos no venían a Jesús para quedarse enfermos, venían para ser sanos. Así que ya no se iba a llamar casa de los enfermos, sino casa de los sanos. Pero diga conmigo, esto es casa de Dios. Marcos 11:17. Abrimos la Biblia. Marcos 11:17. Si hay algo que usted debe de entender, iglesia, que la dirección del culto no depende del pastor. Por eso usted se la juega faltar. Faltar un día, faltar un culto, usted jugársela. Porque yo no tengo el organigrama, la organización de qué culto él va a descender con poder, qué culto él va a ministrar, qué culto él va a declarar. Yo no tengo ese orden. Él irrumpe y sucede en el día que él lo planeó, que él lo pensó, que él organizó. Esta es la casa de Dios, no es mi casa. Yo solamente soy el amo de llaves, pero Él es el dueño de esta casa. Él sabrá cuándo desciende, cuándo ministra, cuándo toca, cuándo libera, cuándo Él hace lo que Él quiere. Así que dile que a tuyo, en cualquier momento Dios puede obrar poderosamente, en el día que menos pensamos. Recuerde que Hechos 2 fue en un de repente, y de repente, boom, cayó. Amén. Marcos 11:17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Aquí había un gran y enorme problema, que cuando Jesús fue a visitar su casa, su iglesia, o sea, Él va a su propia casa, y esa casa le había dejado encargado a unos mayordomos y colaboradores. Pero cuando Él entra a su casa, ve completamente un desorden. Esa casa la habían convertido en un negocio. Habían cambistas, vendedores, compradores, llegaron a la casa de Dios, de la cual Jesús se molesta, y los discípulos afirmaron un verso que dijo: el celo por Dios, por la casa de Dios me consume. Y Jesús volcó las mesas, dio látigo, trajo un desbarajuste. ¿Por qué? Porque el desbarajuste le hicieron a Jesucristo, por decirlo de esta manera. Pero Él vino a traer un orden y a declararlo dentro del templo, a los que estaban en el templo y hoy a nosotros, que el templo es casa de oración. Diga conmigo, casa de oración. Mi tema de esta noche es el poder de una iglesia cuando ora. El poder de una iglesia. Cuando hablo iglesia no me refiero, hoy no me voy a referir al individuo, sino a la comunidad. Todos nosotros, los que conformamos la iglesia de Cristo, los que conformamos el cuerpo de Cristo, esto es para una comunidad. Somos una comunidad. El poder de una iglesia cuando ora, cuando se reúne, cuando se congrega. Si usted no lo ha entendido hasta ahora, oro para que lo entienda. Y si usted lo ha entendido, oro para que le siga revelándose. Dios estableció un diseño, una casa para su pueblo. Aunque usó medios como Moisés en su tiempo, David en su tiempo, Salomón en su tiempo, construyeron casa para Dios. El deseo de estos hombres, creo que fue inspirado completamente por Dios, fue edificar un lugar para que Dios habite, para que la gloria de Dios se haga real, para que su presencia se manifieste. Pero no solamente era un lugar para que Dios habite, sino que era un lugar para que el pueblo se reúna.
En Moisés, la gloria de Dios bajaba al templo. En Salomón o David quería que el pueblo se reuniera con Dios. Cuando Salomón dedica el templo, él dice: Señor, que esta casa sea un lugar de oración, que si he fallado yo venga a orar, que si los enemigos me han derrotado yo venga a la casa para orar, que si me ha ido bien que yo venga para orar. Y Salomón edifica un lugar, una casa, no para que sea visto como un museo, algo muy emblemático. Qué bella iglesia, qué linda iglesia, tiene aires, tiene butacas, tiene alfombra, tiene pantalla, un excelente sonido. No, Dios nunca diseñó la iglesia para que sea un lugar emblemático o para que sea un museo donde el que entre se maravilla por lo lindo de los aires, o se maraville por lo lindo de la silla, o quede maravillado: uy, mira, esta iglesia tiene pantalla, está muy lindo. No, sino para que el miembro, la iglesia, cuando entre, contemple la gloria de Dios. Hoy en la iglesia se ha traído muchos sustitutos de la gloria de Dios. Y a veces quedamos más maravillados porque el lugar es grande, porque un sonido intachable, por las luces, por toda la excelencia, y podemos engañarnos creyendo que es la gloria de Dios. No, hay muchos lugares muy excelentes y Dios no está en ese lugar. El propósito de Dios de edificar la casa es para que usted y yo contemplemos su gloria, contemplemos su presencia. Es el motivo, es la razón por la cual debe de traernos a este lugar, porque yo quiero la gloria de Dios, yo quiero encontrarme con su presencia, yo quiero orar, ya que Dios diseñó un lugar, un punto de encuentro para hacerlo. Amén. Así que Dios estableció una casa para su pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Pero el mismo Dios le da un propósito a las reuniones. Dios estableció una casa para que le digan: bueno, verán qué hacen en esa casa, verán qué hacen en esas reuniones. No, dijo: mi casa será llamada casa de oración. Entonces Dios le establece el propósito a las reuniones de la iglesia y le dice a la iglesia que la casa de Dios será un lugar donde vendremos a orar. Diga conmigo: orar. Diga conmigo: yo tengo una casa. Y esta casa es para venir a orar. Dile que tuyo no es para venir a dormir. No es para estar entretenidos. No es para estar distraídos. No es para estar respondiendo mensajes en el teléfono. Estamos para orar. Dile que tuyo, mientras tú respondes su mensaje, algo de Dios ya se te fue. Mientras nos distraemos escribiendo, respondiendo llamadas, respondiendo mensajes, viendo en el teléfono, algo de Dios se nos acabó de ir. Recuerden cuando Jesús habla sobre las parábolas y de que hay unas aves negras que entran y se roban la semilla, y después Jesús aclara que es la mano del diablo que entró a mi corazón y se robó la semilla. Todo eso hay cuando se está lanzando la semilla. Aquí estamos en este lugar y se lanza semilla, y dile que tuyo, cuidado con los cuervos, con las distracciones, y la semilla no logrará sembrarse en el corazón. Amén. Como hijo de Dios, ¿dónde están los hijos de Dios ahora? Bien, esto es para los hijos de Dios. Debemos de asumir, si Dios dice que esta es la casa de Dios y es la casa donde vamos a orar, y que esta casa no solamente es para Dios, sino para que su pueblo se reúna, como hijo de Dios debo de asumir mi responsabilidad. ¿Cuál mi responsabilidad? Mi responsabilidad como iglesia de reunirme a orar. Porque los pilares no van a orar solo. El parlante no va a orar. Las sillas no van a orar. Si Dios edificó una casa y le llamó casa de Dios y le dijo que esa casa va a ser para orar, se supone que es el pueblo de Dios, los hijos de Dios, que irán al lugar que Dios dijo donde íbamos a orar. Entonces yo como hijo de Dios debo de asumir mi responsabilidad de saber que Dios me dio una casa y yo debo de ir a reunirme a orar. ¿Estamos claros? Dile que a tuyo, debes de reunirte a orar. Asuma su responsabilidad como hijo de Dios y como parte del cuerpo de Cristo. Amén. Dios le está entregando un arma poderosa a la iglesia, como es la oración. Esta arma, que es la oración, trasciende del lugar físico donde estamos y tiene más alcance que uno mismo. Este poder de la oración, o la oración, tiene el poder para viajar donde yo no puedo, para llegar donde mis pies no me dan,
La oración tiene ese poder, es un arma espiritual que no depende de sistemas políticos, no depende de sistemas sociales, económicos, sino que depende de la fe de la iglesia. La oración viaja hasta donde yo creo que puede alcanzar. Si yo vengo a este lugar y tengo una persona enferma en un hospital y yo vengo a orar con fe y creo firmemente que mi oración que yo hago en este lugar puede tocar la habitación donde se encuentra, así será. Si yo estoy aquí, usted está aquí y está orando por un esposo rebelde, reacio, terco, y ora con fe, y ora fervientemente, y cumple su responsabilidad de venir a la casa de oración, esa oración puede llegar donde su esposo se encuentra. Amén. Usted tiene que darse cuenta que la oración tiene mucho poder. La oración no necesita un pasaporte para irse a otro país. No necesita un avión. Ay, es que no hay vuelos en Copa para que la oración viaje. No. La oración viaja rápido, es instantánea. Pero yo debo de entender, usted debe entender, la iglesia debe de entender que tiene un gran poder la oración cuando la iglesia se une a practicarla. Por eso no podemos venir con una actitud la que no es correcta para la iglesia, o sea, venir con ganas de no orar. No, debemos de venir con ganas de orar. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia, la congregación, la comunidad se reúne a orar, tiene un impacto, tiene un poder que ni nosotros podemos imaginarnos. No son que simplemente pasamos tiempo orando por la familia, no, estamos orando por la familia que todavía se está rompiendo, que se está viniendo abajo, por el matrimonio que se está viniendo abajo. Y si matrimonio todavía están juntos y no se han divorciado, es por la oración de una iglesia. Si negocios no han quebrado, no los han vacunado, no los han extorsionado, es por el poder de la oración de una iglesia. Así que dígale al que está al lado suyo, no deje de venir a orar. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Amén. La oración que hagamos aquí puede librar hasta a un jovencito de una mala decisión al momento de casarse. Mire, la oración tiene tanto poder. Un ejemplo. ¿Me recuerda su nombre? Mercedes está enamoradísima hasta las patas. Pero ese señor no le conviene. Tal vez no tenga necesidad de decírselo. Oye, no le conviene. Yo doblo mis rodillas, ponemos a orar. Señor, libra de las malas decisiones. Y la puede terminar librando a ella. Amén. Así que dile que tuyo, no pienses que esta iglesia no ora por ti. Oramos por ti. Con fuerza. Oramos por ti con lágrimas. Clamamos, gritamos, nos regañotamos para que usted esté bien. Amén. Así que dile que a tuyo, si te ha ido bien en la vida, no porque seas bonito, sino porque hay un poder en la oración. Si estás aquí es porque hay poder en la oración. Si estás bendecido, no has perecido, es porque hay una iglesia que ora. Hay poder cuando la iglesia se reúne a orar. Amén. Bien, bien. De repente no nos sorprendemos cuando la justicia se despierta en este país y empieza a poner preso a un chorrón de gente, los corruptos caigan. La oración de la iglesia que clama, Señor, haznos justicia, venga tu reino. No nos debe sorprender que de repente encontremos al presidente entrando en una iglesia cristiana, amando y adorando a Dios, en la oración de una iglesia, que estamos orando de que el corazón de un presidente se rinda al Señor. Hay poder de aquí, desde aquí hay un enorme poder. La iglesia tiene un gran poder que puede afectar esferas políticas, puede afectar esferas sociales y puede afectar la economía. Dios le ha entregado un arma poderosa. Lo mismo sucede cuando usted ora en el lugar secreto. Hay poder en esa oración. Diga conmigo, hay poder en esa oración. Amén. Y no es el sexto sentido de la mujer. No, es el Espíritu de Dios adentro, hablándole. Pero la mujer le llama, es que es el sexto sentido de la mujer. Algo creo que le está pasando a mi marido. Es el Espíritu de Dios que le está diciendo, ora por tu marido. Ora por tu marido. Bien. La oración va a lugares donde uno mismo no puede ir. Cuando la iglesia
se reúne a orar, cuando nos reunimos a orar un martes, un viernes, un domingo y venimos a orar a esta casa, estamos cumpliendo con el deseo del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios diseñó esta casa para que vengamos a orar. Cada vez que venimos a orar y usted es parte de la oración y usted hizo el esfuerzo por venir a la oración, hizo lo posible por venir a la oración, cumplimos con el deseo del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la casa para que vengamos a orar. Dile que a tuyo, esfuérzate por no perderte el tiempo de oración. Ese tiempo de oración es muy clave, es el oxígeno de todo creyente. De ahí depende la victoria de toda la semana. Venir un martes de oración. El culto más importante no es el domingo. No piense que es el domingo, porque el domingo es muy fácil para muchos. El culto más importante de la iglesia no es el domingo. El culto más importante de la iglesia es el culto de la oración, donde venimos a orar. Amén. Creo que los demás cultos dependen de lo que hagamos los martes, de lo que oremos los martes. La iglesia que ora se convierte en una casa de restauración y en una casa de liberación, donde Dios mismo se encarga de traer a los enfermos, a los débiles, a los imperfectos, a los que están envueltos en pecado, porque sabe Dios que una casa que ora se vuelve una casa de restauración. Si en la iglesia tenemos personas que no son restauradoras, sino que son bochincheras, chismosas y lengualargas, dígale que a este lado tuyo le falta orar, hermanito, porque así no se restaura a nadie. Te cuento lo que hizo fulanito. Yo me las olía que era un choletón, era un carnal. Por eso a mí nunca me lo tragó. Yo sé que tiene un diablo. Así no se restaura a nadie. Amén. Amén. Yo nunca veo a Jesús después de haberlo Judas traicionado, haberle dicho a Pedro, ¿sabe? Yo siempre pensé que Judas era un diablo. Dile que a tuyo, si siempre supiste, ¿por qué no lo echaste fuera? Si siempre supiste que fue un diablo, ¿por qué no lo echaste fuera? Pero ahora que se fue, ahora sí es el diablo. Cuando una iglesia ora y ha entendido el corazón de Dios, que estamos aquí para ser restauradores, para restaurar, para levantar, para liberar, no habrá espacio para dañar a nadie. No importa cuántas veces ha caído, no importa sus errores, sus debilidades. Una casa de oración, una iglesia que ora, se vuelve una casa de restauración. Isaías 56:7. Isaías 56:7. Siempre por el hermano que se critica o al hermano se critica. Cuando una persona critica al hermano, evidencia que ese nunca oró por ese hermano. Porque cuando tú oras por alguien, jamás lo vas a criticar. Jamás. Pero cuando te quejas de alguien, cuando criticas a alguien, cuando murmuras de alguien, cuando señalas de alguien, evidentemente usted no está orando por esa persona. Pastor, ¿cómo me curo del chisme? Ore de la persona que usted quiere chismear. Ore por ella, interceda, clame, deséele lo mejor. Ore para que Dios lo bendiga, para que Dios lo levante y lo restaure, y se le van a ir las ganas de hablar de esa persona. Se gozará cuando vea a Dios responder. Amén, se gozará. Le dirá, hermano, me alegro, estás prosperando, Dios te está levantando su hogar, su familia, te vas a alegrar. Pero cuando te molestas por el éxito de alguien, tú no estás orando. Dile que es tuyo, el día de mañana, dile, mira que te lo, si tú mañana te molestas por mi éxito, nunca oraste por mí. Amén. Bien. Verso 7 del capítulo 56. Dice Dios, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Dios mismo se encarga de llevar personas imperfectas, dañadas, dolidas, rotas a una casa de oración. Cuando la iglesia deja de orar, la iglesia deja de ser un lugar de restauración y se vuelve una iglesia donde normaliza el pecado.
no lo restaura y no lo saca del pecado, sino que normaliza su estado del pecado. No importa cómo esté, no importa si pecas, Dios te ama. Haga lo que haga, Dios te ama. No podemos caer en ese estado, en ese extremo. Una iglesia restaura la identidad y la imagen de Cristo en esa persona. Una iglesia que ora restaura de que esa persona es hecha la justicia de Dios en Cristo, es salvo por gracia, tiene una nueva identidad, es llamado heredero y coheredero en Cristo. O sea, una iglesia que ora tiene el poder para restaurar la imagen y la identidad de Cristo en esa persona. Cuando la iglesia no ora, no va a restaurarla a esa imagen. Ahora, Hechos 12:1. Hechos 12:1. Aquí vamos a ver la operación de lo que le estoy diciendo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo. Jacobo, hermano de Juan, uno de los apóstoles. Mató a espada a Jacobo. Hubo una persecución, hubo un maltrato contra la iglesia. Mataron a un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y viendo Herodes que esto le agradó a la gente, a los judíos, hay gente que se alegra por la muerte de un justo. Hay gente que se alegra cuando un matrimonio cae. Hay gente que se alegra cuando usted quiebra económicamente. Hay gente así de mala y perversa, créame. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, o sea, llevarlo preso. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. 16, estaba siendo custodiado por 16 soldados. ¿Cuál fue el delito de Pedro? Predicar a Cristo. Y lo trataban peor que un capo. 16 soldados custodiando a Pedro. Dijo alguien: difícil de escaparme de estos 16. Me le escapo a uno, me quedan todavía 15. Para que le custodiasen, y proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Me entiende? Ya conmigo, la iglesia. Cuando habla la iglesia, entienda que los discípulos se reunieron a orar. Había un punto de encuentro, un lugar de reunión, donde todos los discípulos dejaban sus casas y juntos se unían con un propósito a orar. Juntos tomaban un propósito. Ahora, entendamos esto, por favor. No es que estos discípulos que se reunieron a orar no tenían problemas. Podían haber tenido problemas personales. Podían haber tenido desafíos personales. Pero la iglesia se reunieron con un propósito: liberar a un hombre. ¿A un hombre para qué? Para que el evangelio se siga predicando, para que la iglesia siga siendo edificada, para que la fe de un pueblo siga siendo levantada. Entonces, cuando se unieron en un sentir, en un propósito, vemos la oración siendo eficaz en la vida de Pedro. ¿Estamos claros? Habrá momentos donde vendremos y expondremos a Dios nuestra causa, y creo firmemente que habrá ese momento. Pero le doy un consejo: venga a orar a favor de una iglesia. Pastor, ¿y mis conflictos? En su casa. Ore por sus luchas en su casa, por sus conflictos en su casa, por lo que le duele en su casa, por lo que necesita en su casa. Acá vengamos a orar por el bien de una iglesia. Cuando hablo del bien de una iglesia, de todos, que una iglesia despierte, una iglesia se avive, que se levanten discípulos, que se levanten predicadores. Señor, trae milagros, trae señales, sana al enfermo. Oramos por el bien de la iglesia. Pastor, pero hay algo que me aflige. Órelo en casa, llore en casa, pida en casa, clame en casa, pero acá unámonos a orar por el bien de la iglesia. Oramos por el bien de los matrimonios, oramos por el bien de la familia, oramos por el bien de los negocios, oramos por el bien de un pueblo. Usted no me ve aquí orando por mis problemas. ¿Me entiende? Amén.
venimos y damos gracias a Dios, exaltamos a Dios, adoramos a Dios, gracias por todo. Pero usted se da cuenta que empezamos a orar por el bien de la iglesia. Que el Espíritu de Dios se derrame, que el pueblo despierte, que el pueblo se levante, que los matrimonios sean más fuertes, que la familia sea más fuerte. Estamos orando por el bien de un pueblo. Entonces esta iglesia se reunió a orar por el bien de la iglesia, que era la liberación de un apóstol para que la iglesia siga siendo confirmada y afirmada en nuestro Señor. Este pasaje nos revela el poder que tiene una iglesia cuando se reúne a orar. Lo que acabamos de ver, lo que acabamos de experimentar es el poder de una iglesia que ora. El Espíritu de Dios fluye. Y yo creo firmemente que la oración que hicimos se verá manifestada. Veremos matrimonios más fuertes, hogares más fuertes, la economía levantarse, un pueblo despierto, porque hay poder cuando la iglesia se reúne a orar. Por eso usted no puede venir sin fe a orar. Debe de venir con fe a orar. Dile que está al lado tuyo, ven con fe a orar. Ven convencido de que Dios no solamente va a oír, ven convencido de que Dios va a responder. Ven convencido de que Dios va a actuar. Ven convencido a orar de que al momento que estés orando, Dios está actuando en el lugar donde tú lo necesites, en el lugar donde tú requieras. Dios está actuando sobre ese hijo rebelde. Dios está actuando sobre ese esposo. Dios está actuando sobre ese negocio. Dios está actuando sobre ese barrio. Ven a orar con fe, creyendo que Dios va a responder. Amén. ¿Qué me muestra también estos pasajes? Que la iglesia ejerce poder y autoridad cuando se reúne a orar. Si hay algo que odia a Satanás, es cuando el pueblo de Dios se reúne. Jesús dijo, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, mi presencia estará ahí. Si hay algo que atrae la presencia de Dios más rápido que lo que podemos atraer en nuestro lugar secreto, es cuando la iglesia se reúne a orar. Es más fácil sentir la presencia de Dios en la iglesia que en nuestra casa. ¿No le ha pasado? En la casa le cuesta, hasta se duerme usted. Pero llegamos a la iglesia y la presencia de Dios fluye, sentimos la presencia. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios que su pueblo se reúne en su casa, porque aquí sería el punto de encuentro. No estoy diciendo que Dios no pueda derramarse en mi casa, no estoy diciendo que Dios no me puede llenar con su presencia en mi casa. Lo puede hacer y lo va a hacer y mañana lo va a hacer. Pero hay un punto de encuentro aquí, es su casa. Aquí nos vamos a encontrar el pueblo y Dios. El pueblo y Dios. Entonces, cuando la iglesia se reúne a orar, cuando nos reunimos a orar, la iglesia ejerce en poder y en autoridad. Diga conmigo, poder y autoridad. No es lo mismo orar uno solo por un asunto que orar toda la iglesia por el mismo asunto. Hay más fuerza, hay más poder, hay más unidad y juntos podemos empujar lo que tal vez a una persona le tomaría o le costaría por semanas, por meses o por años. La iglesia unida la puede empujar y puede que las cosas sean más rápido. ¿Estamos claros? La iglesia ejerce poder y autoridad cuando se reúne a orar. Aproveche los momentos de oración, aproveche los cultos de oración y vengamos y clamemos y ejerzamos autoridad y poder para orar por el bien de la iglesia, por la restauración de un pueblo y por que el reino de Dios se establezca. No podemos perder de vista, iglesia, el propósito por el cual nos reunimos aquí. No perdamos de vista que esta es la casa de Dios, que Dios la diseñó para orar, para que vengamos a orar. Cuando perdemos de vista que esta casa es casa de oración y es una iglesia para orar, dejamos de caminar en poder y autoridad. Cuando una iglesia deja de orar, Satanás avanza, la maldad avanza, el enemigo avanza. Pero cuando la iglesia retoma o recupera su posición en la tierra como es un agente del reino para orar a favor de una nación, Satanás y las tinieblas retroceden. Satanás odia, le molesta, le turba, lo perturba, le quita un sueño cuando hay una iglesia que se reúne a orar y a clamar. Satanás conoce el poder de la oración. ¿Por qué? Porque un día un pueblo le derribó las murallas de Jericó. Y él sabe que cuando un pueblo ora, sus planes se arruinan. Cuando un pueblo ora, sus estrategias son descifradas. Cuando un pueblo ora, las almas son liberadas. Hay poder, no deje de orar.
Ore en casa, ore en sus devocionales, en su momento con Dios, pero ore aquí en la iglesia. Amén. Si estamos orando un viernes, un domingo y nos ponemos a orar, ore, porque estamos ejerciendo autoridad, estamos ejerciendo poder, se está declarando la palabra de Dios, y yo, aunque lo declaro, lo creo que así será. No podemos entonces perder de vista por qué venimos a la iglesia. Venimos a orar. La iglesia de Jesús pierde fuerza, pierde poder cuando deja de orar. La iglesia de Jesús pierde impacto cuando deja de orar. Esta iglesia pierde fuerza cuando deja de orar. Pero una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, es cuando esta iglesia ha tomado el arma que es la oración. Avanzamos al verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, o sea, mira ahí, qué rápido es la oración. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, ni siquiera orando el hombre. ¿Quién duerme tan fresco en una cárcel custodiado por 16 soldados? Un hombre que tiene fe, nadie más. ¿Por qué? Porque Jesús le enseñó a dormir en la tormenta. Entonces él dijo: si la tormenta hoy en mi cárcel, me echo a dormir también. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Aquí no estaba como Pablo y Sila orando a medianoche. El hombre estaba durmiendo, o sea, relajado, confiando. Aprendió bien de Jesús, eso sí aprendió. Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea que dentro él estaba durmiendo con dos soldados, afuera estaban 14. Miren la escena, dentro estaba durmiendo en medio de dos soldados. Él estaba encadenado, tirado en el piso, quién sabe, y aquí un soldado y un soldado dentro de la cárcel. O sea, Herodes le tenía miedo a Pedro. ¿Quién custodia a un preso así? ¿Quién mete soldados dentro de una cárcel para que vigilen si se escapa? Él estaba dentro y dos soldados y 14 afuera. Eso habla del miedo que tiene Satanás, del terror que le tiene Satanás a los hijos de Dios. Sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero les dijo: con 16 imposible que Pedro escape. Imposible que Pedro escape. Le tengo uno a la derecha, uno a la izquierda. Si se quiere saltar de uno, el otro le cae encima. Y si se quiere escapar de la puerta, 14 le esperan afuera. Imposible escaparse. Ni Fito, ni Pablo Escobar, bueno, ya se fue el hombre, ni Mencho, tampoco. Nadie de ellos, ni Maduro, lo tienen tan custodiado como a Pedro. ¿Entiendes? O sea, no es peligroso. Pero Pedro estaba custodiado, 2 dentro y 14 afuera. Pero mira, diga conmigo: nada es imposible para Dios y para una iglesia que ora. O sea, Satanás puede tener a su esposo custodiado por demonios. ¿Y eso será imposible para Dios liberarlo? Podemos tener familia completamente reacia, que no quiere amar a Dios. Lo vemos esclavo en vicios, en arrogancia, en orgullo. ¿Eso es imposible para Dios? No es imposible para Dios. Pero mira, verso 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron, nadie murió, se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, o sea, vístete y átate las zapatillas Bora Bora. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en un manto que parezca a Jesucristo, envuélvete en un manto y sígueme. Y mira, qué cosa tan sobrenatural. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. Yo estoy más que seguro que Pedro estaba pensando que era un sueño.
Y él caminaba, pero ni siquiera se imaginaba si era verdad o no era. Es que parece película. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Mire, la custodia, el custodiado que estaba, habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no le abrió la puerta. O sea, estaba tan maravillada del milagro que ni ella lo creía. Llegó Pedro y Pedro: ábreme. Y llegó Pedro: pero ábrele. Pero es que llegó Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Y no estabas orando por eso. Y estás loca. O sea, ni ellos creían en el poder de la oración. Pero estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mira lo supersticiosos que son. Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos, sorprendidos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que no hagan bulla, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. La pregunta que yo me hago: ¿cómo la hizo? Perdona que use mi imaginación. Parece ser que se congeló todo. Se congeló todo. Que nadie se dio cuenta cuando salió Pedro. O todo fue muy rápido, porque no dijo: y llegó el ángel y a todos les tapó los ojos para que no vean lo que iba a suceder. Solo llegó, resplandeció la luz, las cadenas se le caen, las puertas se abren. Yo me imagino todos estáticos. Y cuando ya salió fuera de la ciudad, ¿y Pedro? O todo se paralizó, o su liberación fue rapidísima, que nadie se dio cuenta. De ahí sacaron flash, creo yo. Fue tan rápido. Ahora, lo que me encanta y lo que no hemos experimentado es lo sobrenatural de Dios. Que aún nos cuesta creer que Dios puede actuar sobrenaturalmente. Y que Dios puede obrar instantáneamente. Ellos ni siquiera habían terminado de orar por Pedro y Pedro ya estaba en la puerta. Porque cuando Pedro llegó estaban orando. Y estaban orando por Pedro y ya Pedro estaba en la puerta. ¿Me entiende? O sea, qué grandioso. ¿Qué observamos en estos pasajes? Cómo el cielo obra a favor de una iglesia que ha entendido su propósito sobre la tierra. Cómo el cielo se pone en armonía. O cómo la iglesia se pone en armonía con la perfecta voluntad de Dios. La iglesia estaba orando y diga conmigo: y ángeles se activaron. ¿Por qué no creer que cada vez que oramos ángeles se activan? Y si no han logrado vacunarte, porque posiblemente se encontraron con un ángel. Pero estoy más que seguro que lo han intentado. Han intentado secuestrarte, han intentado vacunarte, han intentado extorsionarte, pero no han podido. Algo se les ha impedido. Satanás tal vez planeó nuestra muerte, pero estamos vivos. Hay poder en la oración. ¿De qué nomás Dios nos ha librado?
Yo estoy más que seguro que sí, Satanás ha de haber querido vacunarnos. Quiso vacunar a esta iglesia el año pasado. Pero con algún ángel se han de haber encontrado. No sé si con el ángel Zambrano que a veces se para afuera. Pero el ángel que a veces encontró sí tenía cabello. Pero con un ángel se encuentra. Amén. Diga conmigo, yo creo también en los ángeles. Y que cuando oramos hay ángeles moviéndose. ¿Cuántos dicen amén? Hay ángeles moviéndose en su cuadra cuando usted ora. Hay ángeles moviendo en su casa cuando usted ora. Hay ángeles moviéndose en la Juan Montalvo cuando usted ora. Cuando sale a coger el carro, cuando sale a coger la metro. Ah, pastor, es que ese día me robaron. ¿Y dónde estaba mi ángel? Tal vez ese día te iban a matar, pero solo pudieron robarte. Da gracias a Dios que te robaron. Deja de estarte quejando. Y no te quitaron la vida. Los ángeles se activan cuando la iglesia se activa en la oración. Cuando estamos orando aquí por los negocios, créame que hay ángeles custodiando los negocios. Cuando estamos orando por la familia, por los hogares, por los matrimonios, hay ángeles moviéndose. No somos fanáticos. Diga conmigo, no soy un fanático. ¿Por qué los fanáticos? ¿Por qué fanáticos? Porque solo los fanáticos son los que se sientan en las gradas a observar lo que sucede en el campo de juego. Son los fanáticos nomás los que se ponen la camiseta, se pinta la cara, grita, pero no hacen más nada. Pero están en una grada. Pero los que la juegan, los que se preparan, los que hacen actividad física y están jugando el campeonato y están que la sudan, son los jugadores, los que están en el campo. Dile que tú no eres un fanático para observar lo que otros hacen. Entra en el campo de batalla, venga a orar. Aprenda a orar. Pastor, no sé orar, por eso no vengo los martes. No, venga, ahí va a aprender a orar. Venga, oremos juntos. No somos fanáticos para estar así mientras todo el mundo ora. El pastor está que se desgañota, se le sale llamando las amígdalas y usted está así. No sea un fanático. Eso es un fanático que no se introduce en el campo de batalla. Pastor, no sé qué decir. Alcánceme a repetir entonces. Alcánceme y repita lo que yo vaya orando. Pero métase al campo de batalla. Métase a orar. Introdúzcase en la oración. No se quede viendo cómo otros oran. Ore. Cierre sus ojos. Introdúzcase. Dile que tuyo, no somos fanáticos. Somos protagonistas en el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos protagonistas del crecimiento económico de su vida. Somos protagonistas de la restauración de su matrimonio. Somos protagonistas de que usted y toda su casa ame a Dios. Así que dile que tuyo, sé un protagonista. Métete a la oración. Ora con todos nosotros. Así sea niño, así sea joven, así sea anciano, ore. Dile que tuyo, ora. En conclusión, ¿qué aprendemos de esta enseñanza? Aprendemos sobre el propósito de reunirnos como iglesia. Dios lo establece y el propósito es a la oración. ¿Qué más aprendo de esta enseñanza? Aprendo que debo de asumir mi responsabilidad como hijo de Dios en relación con la iglesia. Si Dios te trajo a esta casa y Dios te ha hecho parte de esta casa, involúcrate en la oración que se hace en esta casa. Asume tu responsabilidad como hijo de Dios. Yo tengo una casa, por decirlo así. Estamos en casa. Tal vez yo costeo todo lo que sea en casa. Mis hijos viven ahí. Pero yo involucro a que mis hijos también sean partícipe de la casa donde viven. ¿Cómo? Ahí le toca lavar los platos. Límpieme su cuarto. Ponga la ropa sucia donde debe. Arregle los cuadernos. Póngase a barrer. Sé que no va a barrer, pero póngase a barrer. Barre medio. Yo tengo que hacerlo partícipe. ¿Por qué? Porque él debe también de asumir su responsabilidad, porque él es un hijo de esta casa, de mi casa, y también debe de velar por los intereses de mi casa. Entonces, si yo soy hijo de Dios y Dios me ha introducido a esta casa y me ha dado esta familia y me ha hecho parte de esta casa, entonces yo me involucro y soy responsable con esta casa donde Dios me ha traído. Amén. Así que mira al que está al lado tuyo o al otro, porque va a terminar ojeado después, al otro que está al lado tuyo. Dile, asume tu responsabilidad.
ven y ora. Y los que me ven y no vinieron hoy en los martes de oración, me dirijo a ustedes. Siempre hay excusas para no venir, siempre habrán razones para no estar. Asuma su responsabilidad, venga y ore. Porque hay poder cuando la iglesia se reúne a orar. No sé qué orar, venga y va a aprender. Los cultos de los martes son 6:30 de la tarde, venga. Oremos. Amén. Yo sé que ustedes me van a comentar. Gracias, pastor, por el mensaje. ¿Qué más aprendemos de esta enseñanza? Que la iglesia de Jesús ejerce poder y autoridad cuando se reúne a orar. Hay poder en los martes de oración. ¿Qué más aprendo? La iglesia debe de orar sin cesar. ¿Qué más aprendo? Que los ángeles son desatados cuando la iglesia ora. ¿Cuánto dan gracias a Dios por el ángel que Dios le ha dado? El ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende de todo mal. Me defiende de todo mal. Ya conmigo, yo tengo un ángel que me guarda, que me cuida, que me defiende y que también me trae los recursos económicos. ¿Qué más aprendemos? Que cadenas se rompen, se sueltan cuando la iglesia se reúne a orar. Esas cadenas que tienen atado a ese esposo, esas cadenas que tienen atada a tu economía, esas cadenas que tienen atado a tu familia, se rompen cuando la iglesia ora. Esa cadena de temor, esa cadena de miedo, esa cadena de ansiedad, esa cadena de preocupación se rompen cuando se ora y se sueltan solas, caen solas. Así que dile que a tuyo, aprovecha los tiempos de oración en esta iglesia. ¿Y qué más aprendemos? 7. Cuando una iglesia se reúne a orar, cumple el deseo del corazón de Dios. Colorín colorado, el mensaje ha terminado. Póngase de pie.